Goodall, FightHype.com. I'm here with Gustavo Lemos, who makes his ring return in the 10-round lightweight main event against Keyshawn Davis Friday, November 8th at the Scope Arena on ESPN. First and foremost, how excited are you to go from, a top fight to another top fight? ¿Qué tan emocionado estás de tener una gran pelea y luego, inmediatamente después, tener otra gran pelea? Estamos más que motivados, contentos de que se vayan dando las oportunidades de pelear en Estados Unidos, de algo que habíamos pensado y planeado no hacer toda mi carrera. I'm more than motivated and happy for these opportunities that keep coming to us to be able to fight in the United States. It's something that we've thought of and planned for throughout my entire career. Now, I was at his last fight against Richardson Hitchins, and it was a great fight, and a lot of people felt that he won that fight. So, coming from that fight to this fight, was he surprised that he was able to get another top guy as Keyshawn Davis? Yo estaba en esa última pelea, fue una gran pelea, pero muchos pensaron que tú habías ganado. Después de ese combate, ¿no te sorprende de que te estén dando otra gran oportunidad ante otro gran rival? No, no me sorprende nada, es algo que yo me gané. Fui a dar espectáculo y bueno, la pelea la había ganado y me merecía tener otra oportunidad con un rival también como es Davy y, por una eliminatoria de vuelta yo me lo merecía. Otra eliminatoria, dijiste, ¿verdad? Sí. No, it's no surprise at all. I earned it. I gave a show. It's a fight I felt I won. And so I deserved another top opponent like Davis, and another eliminator fight. Awesome. You know, before I go into Keyshawn Davis, what did he learn from that Richardson Hitchin fight? Did he learn that he probably uh, should go for a different type of, I guess, aggressive, maybe approach, maybe a little faster? Was there certain strategies that he learned that he should have probably implemented? Just even though he won thought he won the fight, was there something that he learned from that fight? Antes de hablar de Keyshawn Davis, te quiero preguntar, en esa pelea con Richardson Hitchins, ¿qué aprendiste? A pesar de sentir de que ganaste la pelea y muchos pensaron eso, eh, ¿piensas que tenías que haber sido un poco más agresivo, más rápido, quizás utilizar otras estrategias? ¿Qué aprendiste? Sí, eso. Se pueden hablar un montón de cosas de hacer y de no hacer en el momento de pelea, pero bueno, tenés que estar ahí arriba. Hizo gran pelea Hitchi, eh, trabajando con el jab y agarrándome demasiado. Y bueno, con eso se ve que se llevó la pelea. It's one thing to talk and another thing to do it in the fight. You got to be in there. Hitchens, fought a better fight with his jab, getting with it, and I think that's what helped him get the decision. Did he think that fight Pero- was really close, or did he feel that it was, I wouldn't say like a robbery, but just could he seen the fight gone either way, I guess in simple terms. Eh, ¿Sentiste que la pelea fue demasiado cerrada, que fue un robo, o que se podía haber dado la pelea a cualquier de los dos? Sí, hizo un buen trabajo. Yo tampoco le llegué unas veces fuerte. eh, Parecía que había tirado mucho más menos yo, pero hizo un trabajo inteligente. Tampoco es que fue wow robada, pero bueno, podría haber sido más empate que ganada él. He did a good job, and I got him really hard in some occasions as well. He threw a lot less. He fought an intelligent fight, but you can't say, wow, it was a robbery, but I think it would have been better to have been a draw. And if he gets past Keyshawn Davis coming up, Richardson Hitchens having a title fight against Paro, does he see him and Richardson Hitchens having a rematch, or does he think Paro beats him? Si llegas a ganarle a Keyshawn Davis,
Pues ahorita tiene Richardson Hitchins una pelea por el título mundial contra Liam Paro. Si derrota a Liam Paro y se convierte en campeón mundial, ¿te gustaría o crees que se puede hacer una revancha con Hitchins? ¿O crees que Hitchins no va a ganar esa pelea con Liam Paro? No, no creo que vaya a ganar la pelea con Paro, pero bueno, si llega a ganar y si me llega a poder dar la oportunidad de pelearlo de vuelta, me encantaría, sí. I don't think he'll win the Paro fight, but if he wins and I have the opportunity for a rematch and to fight him again, I would love that. Is there any reason why he doesn't think he won't win? Is it, I guess, from his experience? ¿No hay alguna razón que puedes dar sobre eso, sobre por qué piensas que no va a ganar la pelea? ¿O se debe a tu experiencia con él? ¿Por qué? Y Paro es un boxeador que va también, como yo, tira muchas manos, tiene muy buena puntería, lo pasó por arriba al campeón, así que es un boxeador fuerte también. Digo yo, se puede llegar a dar también Hilchi también haciendo el mismo trabajo que hizo conmigo, puede llegar que gane la pelea también, ¿por qué no? You know, Paro's a good boxer. He hits hard. He's really sharp. He's a good boxer. But at the same time, Hitchens could do the same things that he did with me and win the fight. Why not? Now, with his upcoming fight, the reason why we're here, um, Keyshawn Davis mentioned that, he could have fought all these other guys. Obviously he was signed the top rank to make great fights, and here he is in a great fight. But was he surprised that Keyshawn turned down other opponents to fight, which is noted to be the tougher fight as him? Ujú. Keyshawn Davis mencionó de que él te había elegido como rival cuando tenía otras opciones. Tú firmaste con Top Rank, obviamente con la intención de tener grandes peleas y ahora tiene una gran pelea con Keyshawn Davis. ¿No te sorprendió de que Keyshawn Davis te haya elegido como rival? Y a lo mejor de todas las opciones que había tenido, tú eres el rival más duro. Sí, puede llegar, no sé qué rivales tenía también que le hayan ofrecido a él, pero no me interesa, nosotros vamos a ganarle a David como para quedarnos en los planos altos, para quedarnos en los mejores planos para poder pelear por el título del mundo. Yes, I don't know what other opponents he was offered, but it doesn't interest me. We will beat Davis so that we can be at the highest levels and be at those highest levels to get an opportunity for a title. Some people brought up that because he was at 140, he's going down to 135. Any concerns on moving down in this fight against a silver medalist and a top contender at the lightweight division? Algunos han dicho de que vas a subir o bajar de 140 a 135. ¿No te preocupa eso de que vas a bajar para este combate frente a un contendiente de peso ligero y medallista de plata olímpico? No, no, no me molesta para nada. Estuvimos muy cerca de la otra categoría, también estuve abajo de la categoría de superligero y estamos ido más de la categoría y me voy a sentir fuerte para esa pelea también. No, it doesn't bother me. We were very close to the other division. In fact, when I weighed in, I weighed below the limit. So for this fight, I'm going to come in there feeling strong. Now, Keyshawn is going to be fighting in his backyard, homecoming fight, and pretty much people are looking at this fight to determine if Keyshawn Davis will transcend into the next level uh, in boxing. What does he think about Keyshawn? Keyshawn has a lot of respect for Gustavo as an opponent. What does he think about Keyshawn? Keyshawn va a pelear en su ciudad natal y muchos piensan que este combate determinará si va a trascender a los otros niveles. Keyshawn mostró mucho respeto hacia ti. ¿Cuáles son tus pensamientos de Keyshawn? No, yo también lo respeto al rival, nada más. I also respect him. Nothing else. Does he
think this would be a tougher fight than Richardson Hitchins based off their amateur pedigree or style? ¿Crees que va a ser una pelea más difícil que la que hiciste con Richardson Hitchens debido a que Keyshawn tiene una pues más y más experiencia como amateur y su estilo también? Para mí va a ser media similar la pelea. For me, I think it'll be a bit similar. Got it. Because this fight is in his hometown, and if the fight is close, is he concerned that he won't get the decision? And does he feel that he has to get the knockout in this fight? Porque la pelea se va a hacer en su ciudad natal, y si la pelea termina en un combate muy cerrado, ¿no te preocupas de que quizás le vayan a dar la decisión a él y sientes que tienes que ir a buscar el knockout? Sí, como en todas las peleas, yo siempre voy buscando el knockout, pero no me preocupa, no me preocupa. Me preocupa que a él que haga buena pelea nomás, que no dispare. Eso me preocupa más. Te preocupa de que quizás no quiera tirar golpes, en otras palabras, ¿verdad? Sí, que dispare, que corra mucho. Yeah. Yes, like all fights, I'm gonna always look for the knockout, so that doesn't worry. What I'm worried for is that he's not gonna want to throw punches and he's gonna start running. My last question is, if Keyshawn comes to fight you, what happens, and would you prefer that? Si Keyshawn llega a pararse en el centro del ring, a tirar golpes, ¿qué va a pasar? Y quizás prefieres eso. Sí, prefiero que se plante y no correrlo por todo el ring. ¿Y qué va a suceder si se llega a plantar en el centro del ring? Sí, puede llegar a terminar la pelea para cualquiera de los dos. Es buen rival, también lo respeto, pero yo me preparo para dar el espectáculo. Yes, I prefer that. I prefer for him to stand there in the center of the ring and not run. And if that happens, then it could end at any time for either one of us. I respect him. He's a good opponent, but I've also prepared to give a good show. Awesome. Well, look, last message to the fans that'll be tuning in November 8th at the Scope Arena. It's going to be an exciting fight. Everyone's looking forward to this fight. Two top guys in their respective divisions. What can you tell the fight fans right before the fight happens? Último mensaje para los que van a estar sintonizando en la televisión. Es una pelea emocionante. Muchos esperan con muchas ansias este combate, dos de los mejores de la división. ¿Cuál es el último mensaje que quieres compartir para ellos? Nada, agradezco bueno, la nota, la oportunidad que me dan de vuelta de presentarme en Estados Unidos y que va a ser muy linda pelea. Thank you for the interview. And I'm grateful that I have the opportunity to be able to present myself in the United States. And I think it's going to be a beautiful fight.